Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. Nos acompaña hoy nuevamente nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Jesús, estamos en esta serie de hablar de las ciudades, donde entiendo que es el cuarto, quizás el quinto programa que le dedicamos a las ciudades, y es el segundo programa que le dedicamos a esa experiencia tan maravillosa que hubo en nuestra escuela de un viaje de estudios a la ciudad de Chicago. De hecho, tuvimos un programa anterior donde tuvimos la oportunidad de compartir las experiencias con nuestros estudiantes, aquellos que participaron contigo en el viaje. Tuvimos un primer programa contigo, ya hablando sobre la perspectiva, desde tu perspectiva sobre la ciudad de Chicago. Y este segundo programa queremos ver si redondeamos esa visión. Sabemos que Chicago es una ciudad que desde un punto de vista urbano tiene muchos de los atributos que nosotros buscamos en una ciudad para hacer de la experiencia urbana una experiencia urbana agradable, positiva, coherente. Pero además Chicago tiene la peculiaridad de ser una gran colección de buenos edificios y de buena arquitectura, que eso no necesariamente tiene que ver una cosa con la otra. Podemos tener una ciudad coherente, con una buena alineación, con unos buenos componentes, pero no necesariamente con una arquitectura espectacular, como es en muchas ocasiones y en muchas instancias los ejemplos de arquitectura que contiene la ciudad de Chicago, particularmente hacia aquella arquitectura del movimiento moderno, finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y en el caso de Chicago sigue siendo atractiva para la arquitectura contemporánea, con grandes nombres que se pueden remontar a Sullivan, que es el maestro, el padre, uno de los padres de la arquitectura moderna, y llegan hasta Renzo Piano, Frank Gehry, o sea, hasta nombres que son contemporáneos, pasando por una serie de nombres que son espectaculares, como es Mies van der Rohe y como es Frank Lloyd Wright. Y hablando de Frank Lloyd Wright, y ya para darte la palabra, nos habíamos quedado en el programa anterior precisamente compartiendo las experiencias que tú y el grupo habían tenido en un vecindario muy particular, que es un vecindario de suburbia en las afueras de Chicago, que es el vecindario de Oak Park, y donde Frank Lloyd Wright tiene la fortuna de hacer muchas de sus obras de mayor renombre de ese periodo. Sin más nada, porque el tiempo es corto, quiero pedirte por favor que continúes donde quedamos en el programa anterior. Adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, pues aquí está esta famosa fotografía que se logró tomar enfrente del estudio de Frank Lloyd Wright. Y debo decir que la experiencia que tuvimos para poder contrastar entre lo que estábamos experimentando los primeros días en Downtown, o sea, que Chicago es una ciudad vibrante, o sea, una ciudad que se utiliza por sus usuarios. Oak Park es muy calmada, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante o lo característico, ¿no?, de nuestra visita al Unity Temple y la visita a la casa estudio de Frank Lloyd Wright se caracterizaba por esa armonía, ¿no? Que los estudiantes
los escuchaba diciendo, mira, qué tranquilo se ve esto, ¿no? Pero no es meramente porque es un área suburbana, es porque la arquitectura presente, predominante, es la que controla ese componente, ¿no? Ah, y entonces, para los que no están viendo, esta es la fachada, cómo se ve la casa estudio de Frank Lloyd Wright, que en esencia debemos recordar que esta es su casa de experimentación, es donde él aplica estas ideas iniciales que después se propagan a través del vecindario de Oak Park. Y sobre todo, cómo, cómo este Frank Lloyd Wright, que es uno relativamente joven, tiene una necesidad de poder traducir en arquitectura y también en los espacios el valor de la familia, ¿no? Estas reuniones que para Frank Lloyd Wright, cada espacio de la casa debía ser una oportunidad para estar entre su familia, comunicarse, ¿no? Y tener estas relaciones sociales. Pero es bien gracioso, ¿verdad? Un arquitecto que es eh, eh, producir una arquitectura del futuro, ¿verdad? Tiene todavía casi que acentos, ¿no? De componentes del mundo clásico, como esta estatua griega o estos ornamentos que están en la parte, en la parte superior, ¿no? De la mayoría de los espacios. Y claro, creo que la parte más importante fue el estudio de arquitectura, que ciertamente la entrada y la percepción que uno tiene y lo que tuvieron los estudiantes era de asombrados, ¿no? Como un espacio que no necesariamente se ve tan grande por fuera, es robusto, ¿no? Puede proveer esta atmósfera de que aquí tú puedes crear y construir ideas, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Nuestra guía nos estaba comentando que los discípulos, las personas que trabajaron para Frank Lloyd Wright, venían desde lejos solamente para estar aquí y concebir ideas, ¿no? Y es interesante cómo es una arquitectura puede ser capaz de hacer eso, ¿no? Yo no sé si coincides conmigo, Decano, en ese aspecto. No, definitivamente la calidad espacial, el tratamiento de las luces, los materiales, la materialidad, hace de un espacio cálido, un espacio que invita a la concentración y que debía en ese momento despertar mucho de los creative juices, ¿verdad? De todas estas mentes que todas esas personas que eran escogidas personalmente por Frank Lloyd Wright eran sumamente talentosas, todas ellas, y que muchas de ellas luego hicieron nombre por sí mismos. Y estos espacios estos y otros espacios que luego posteriormente tuvo Frank Lloyd Wright, era como la envoltura de ese ambiente casi monástico, ¿verdad? Donde ellos se reunían a producir arquitectura. Sí, ciertamente. Yo no, tú sabes que a pesar de que yo he estado 3 o 4 veces en Chicago, no las cuento y podría estar muchas más de las que he estado. Yo nunca había tenido la oportunidad, nunca he tenido la oportunidad de estar dentro de este espacio. Siempre llego tarde, siempre lo dejo para última hora y no he tenido la fortuna que tuvieron ustedes de ver el espacio personalmente, sino que siempre Ujú. lo he visto en fotos y me abochorno un poco de decirlo, pero es la realidad. Pero por favor, no quiero detenerte más, o sea que continúo. No, no, ciertamente yo creo que sería buena oportunidad que pongas en tu calendario otra visita adicional, ¿verdad? Para poder ver el estudio, porque inclusive hay como que cosas, yo diría que son am, como que no las notas a primera vista, pero no sé si los que están viendo, ¿verdad? El programa están notando como que estas cadenas que están aguantando el área del mezanín del estudio, ¿no? Que tiene todavía mesas de dibujo en la parte superior. Y curiosamente, que yo, de nuevo, al entrar y mirar hacia arriba, o sea, tú no necesitas un skyscraper para entender la noción de verticalidad para Frank Lloyd Wright. Pero curiosamente nos habían mencionado de que a pesar de que Frank Lloyd Wright siempre estaba apelando a producir ideas originales, hay algo no necesariamente original, ¿no? Es la aplicación de esta solución de estas cadenas
para aguantar el mismo mezzanine, ¿verdad? Que él trae esa solución del mismo Filippo Brunelleschi, que es un arquitecto italiano renacentista, que lo aplica en la Catedral de Florencia, ¿verdad? Particularmente, él aplica esta idea de cadenas horizontales y verticales, ¿verdad? A modo de barril, incrustadas en la cúpula, ¿verdad? Lo único que en la cúpula, para aquellos que no lo han visto, no, tú no lo ves. Aquí él lo muestra, ¿no? Que yo creo que es esa sinceridad de la modernidad que es relevante y se ve particularmente en Mies van der Rohe, ¿verdad? Décadas después cuando llega a Chicago. Y sobre todo, ¿verdad? Cómo en adición sobre eso, casi como el espacio mismo que él desarrolla, se vuelve como este manual para poder producir una nueva arquitectura, claro. Entonces, además de tener la oportunidad de ver la casa estudio, que de nuevo, o sea, éramos un grupo de 15, de 16 personas en total, y tuvimos que dividirnos, ¿verdad? Para poder experimentar los espacios interiores, pero tuvimos la fortuna de poder visitar el Unity Temple y caminar por donde están la gran mayoría de los edificios de Frank Lloyd Wright que fueron diseñados. Y deben recordar, por los que están escuchando, que cuando Frank Lloyd Wright hizo su casa estudio y Oak Park empezó a crecer, muchas personas quisieron propagar ¿verdad? El mismo estilo de arquitectura. Y es curioso porque cuando íbamos caminando de Unity Temple a la casa estudio, ah, veíamos a estudiantes como que tratando de averiguar o reconocer si ese edificio era de Frank Lloyd Wright o no. Entonces era como todo un proceso de adivinar, ¿no? Como, ah, no, no recuerdo este juego, pero adivinar qué arquitecto diseñó la casa, ¿no? Ah, y tuvimos la oportunidad, ¿verdad? En el tour, en el audio tour, de poder escuchar la historia, pero sobre todo como que parar varios minutos por cada una de estas casas y realmente tratar de entender cómo es que se está desarrollando este estilo Brady, que el mismo Frank Lloyd Wright lo desarrolla, ¿verdad? Tratar de desarrollar esta arquitectura propia de Norteamérica. Mira, yo no culpo a tus estudiantes, ni te culpo a ti de esa confusión. Cuando yo he caminado por Oak Park, me sucede lo mismo. Obviamente, este estilo de la pradera que Frank Lloyd Wright trabaja con tanta maestría y el desplazamiento de los planos y de los volúmenes, ciertamente logró que se pusiera de moda y aparentemente residentes de Oak Park que o no tenían o no lograron capturar tiempo en el calendario de Frank Lloyd Wright o no tenían quizás el presupuesto para pagar sus honorarios o o cualquiera de las anteriores, pues optaron por otros arquitectos que ciertamente lo que hicieron fue como que más o menos seguir el estilo de Frank Lloyd Wright al grado de que crea confusión en las mentes menos alertas y uno se tiene que fijar mucho para saber si es Frank Lloyd Wright o no en alguna de esas casas, pero muy Sí, interesante. no, y yo creo que algo particular era tratar de discernir, era diferenciar Frank Lloyd Wright, el verdadero, versus el imitador, ¿no? Era el tipo de materiales que se utilizaban, ¿no? Frank Lloyd Wright tenía esta necesidad de que esta arquitectura orgánica, que no solamente se entiende en su espacio, pero también en la utilización de los materiales, ¿no? O sea que si tenías un muro, era típico de Frank Lloyd Wright, que la continuidad del material del exterior entrara al espacio del interior, ¿no? Y que en momentos tú podías ver cómo el material envejece, ¿verdad? Que está expuesto a los elementos del clima versus el que está condicionado en el clima doméstico, ¿no? O sea que eso era algo muy, muy importante para Frank Lloyd Wright en tratar de distinguirse en ese aspecto. Oye, hay una anécdota bien particular de la casa estudio, se me olvidó comentarlo, que en el estudio, este gran fuego de 1871 estuvo tan arraigado a la memoria colectiva de los habitantes de Chicago, Sí, que habíamos el hablado mismo en Frank el Lloyd Wright. primero de los programas, perdóname, porque para recordar
a memoria porque y no podemos presumir que todos los que nos están escuchando el día de hoy participaron del programa anterior, Claro. pero que hay, hay, hay desventuras que se convierten en oportunidades. Y una gran desventura de la ciudad de Chicago fue el fuego a mediados del siglo XIX, Ujú. que obligó, fue de tal magnitud que obligó a plantearse una reconstrucción y hasta un realineamiento de la ciudad. No es la única ciudad que le ha sucedido eso. De hecho, nosotros Ujú. podemos mencionar, Ponce le sucedió eso por traer y a Mayagüez le sucedió eso por traer algún ejemplo nuestro próximo. A San Francisco le sucedió eso. Y a Chicago le sucedió, y eso, pues, una gran desventura, ciertamente una tragedia, pero una tragedia que le dio la oportunidad a Chicago a replantearse, y si no fuera por esa oportunidad, el Chicago que tenemos ahora sería otro completamente. Entonces, cuando tú te refieres al fuego y a lo consciente y lo presente que está en la mentalidad de todos los diseñadores, y Frank Lloyd Wright es uno de ellos, te está refiriendo. Pero adelante. Exacto. Es curioso porque eh, yo vi, como que yo cuando entré a ese espacio, yo miré rápido a la derecha y yo dije, "Mira, pero ¿por qué hace una caja fuerte, ¿no?" Y era una caja fuerte grande, o sea, no era cualquier cosa. Y entonces nos explican que no es porque hay un valor monetario, ¿no? Económico solamente para Frank Lloyd Wright, sino que el mismo Frank Lloyd Wright, cuando diseña la casa, y recuerden, Oak Park todavía no estaba, bueno, según lo que nos explicaron, todavía Oak Park no estaba organizado de esta manera, era una pradera, por la cual es interesante cómo inclusive otros diseños empiezan a recogerse, ¿no? Porque se Ujú. empiezan a definir la propiedad, ¿no? Y lo fascinante es que él dice, bueno, yo estoy enfrente del Chicago Avenue que me conecta directo hacia downtown, o sea que el fuego puede venir, es plausible y posible, ¿no? Que él decide proveer esta solución de esta caja fuerte para poner todos sus dibujos y protegerlos del fuego, ¿no? Que eso me pareció tan curioso, cómo Frank Lloyd Wright anticipa, ¿verdad? Cosas que son posibles, ¿verdad? Pero dentro de lo plausible de los desastres que han Bueno, experimentado los chicos. obviamente tú eres una persona muy, muy joven, mucho más joven que yo, y por eso te sorprende. La oficina mía y todas las oficinas solíamos tener no una bóveda como tal, un cuarto, un strong room, que era prueba de fuego, cuando todos los documentos eran en papel, porque era la única manera de asegurarnos que en caso de fuego se salvaban. De hecho, nosotros teníamos una rutina de que los fines de semana no se dejaba ningún dibujo sobre la mesa, sobre las mesas de dibujo, y todos los dibujos se recogían y se metían en este cuarto bóveda Ujú. que todavía lo tenemos, fire rated. Lo que pasa es que ahora en este mundo digital, pues está en el mundo Right. digital los documentos, y ahí no se queman, ¿verdad? Pero no están. Nosotros no somos Frank Lloyd Wright, pero no estamos tan ajenos de eso. A mí no me hubiera sorprendido tanto como te sorprendió a ti, pero eso demuestra tu juventud. Eso demuestra tu juventud. Pero adelante. Sí. Nada, no sé si nos queda tiempo adicional, Nos pero queda, nos queda muy poco tiempo adicional. No sé si con esto estamos terminando la parte de Oak Park. ujú. Y entonces, en la segunda mitad del programa, pues nos estaríamos moviendo a otros temas relacionados con la experiencia sobre el viaje a Chicago. Ciertamente, esta primera mitad ha llegado a su final, y no se retire nadie. Volvemos en unos minutos con nuestra segunda mitad del programa y con más de Chicago. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube
bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves estaremos presentándole nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Nuevamente, como les deseé en un principio, espero que se encuentren bien y en salud. Y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad continúa con nosotros nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Gracias, Jesús, por continuar aquí con nosotros en este programa. Claro. Jesús, nos habíamos quedado en Frank Lloyd Wright, ya estábamos redondeando la experiencia que tuviste y tuvieron los estudiantes nuestros en ese vecindario de Oak Park, que para aquellos que nos están escuchando, pues queda muy cerca de la ciudad, pero queda en las afueras, hay que coger un tren para llegar a ese vecindario. No es en el mismo centro de la ciudad. Y es curioso porque el contraste, tú bien lo mencionaste en la primera mitad, de ese ambiente tan citadino y tan bullicioso, hectic, un poco que por momentos tiene la ciudad de Chicago, no tanto como Nueva York, pero sí lo tiene en algunos sectores. Nos movemos a este ambiente tan plácido, tan callado, tan suburbano como es Oak Park. Bueno, pero dicho eso, no te aguanto, sigue contándonos sobre esa experiencia y déjanos saber más acerca de lo que viste en Chicago. Adelante, por favor. Claro que sí, claro. Bueno, curiosamente, me parecía ideal tratar de culminar nuestro penúltimo día en Chicago, visitando el Museo de Arte Contemporáneo. Y yo creo que esto es curioso porque los estudiantes están como que muy sobresaltados después de haber experimentado a Frank Lloyd Wright, o sea, tener a una referencia del siglo pasado versus algo que se genera, ¿verdad?, en un contexto más reciente, ¿no? Pero el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago es una pieza casi como una piedra preciosa dentro del tramado urbano de Chicago, porque recibe arte que no necesariamente es arte puesto en las paredes, ¿no? Como tradicionalmente en los museos. El tipo de espacio, bueno, esto es una fotografía que se tomaron los estudiantes frente al Museo de Arte Contemporáneo, que de nuevo le fascinó mucho el museo, y que, como les decía, el tipo de espacio que se desarrolla para los artistas es uno que está a una escala mucho más grande, ¿no? Casi como una escala de infraestructura, casi, ¿no? Es como si el espacio reemplazara la pared. El espacio es el lienzo de estos nuevos artistas contemporáneos. Sí, es que Y para darles una... el formato del arte contemporáneo es un formato que en muchas ocasiones es de gran tamaño, y los museos de arte contemporáneo pues tienen que tener la capacidad de recibir este arte. O sea que sí, esto es bastante común en los museos de arte contemporáneo, pero en el de Chicago pues ya llega a la escala de Chicago, que es otra cosa. Adelante. Exacto, y curiosamente en la fotografía de la izquierda tenemos a alguien una estudiante que me sirvió de referencia a escala humana, pero sobre todo el estudiante María Angie Sayas Díaz, que curiosamente parece que el museo tuvo un impacto en ella porque su padre es artista. Me fascinó la dinámica que ella tenía. Ella fue por todas las exhibiciones, ella miró todos los videos y leyó todas las referencias porque realmente sentían una conexión con el museo, ¿no? Me está muy, muy interesante cómo la arquitectura está tan arraigada a nosotros que tenemos que lidiar con legados, ¿no? En este caso, María Angie, en un sentido genealógico, ¿no? Cómo la arquitectura conecta con su papá. Y fue bien interesante cómo ella se movía en el espacio, cómo interactuaba con las piezas. Pero, nada, eso era una anécdota que me parecía muy, muy interesante. Eso fue solamente para culminar el día. Básicamente el Museo de Arte Contemporáneo es algo que se puede visitar en 1 hora y media, no es muy grande.
pero las exhibiciones están hechas para tú estar todo el tiempo que tú quieras, ¿no? Ujú. Y pasando a lo que fue nuestro último día, ah, que los estudiantes estaban como que más animados, tenían más estamina por alguna razón después de haber caminado tanto en la semana, estaban muy emocionados por los últimos lugares por visitar, que tuvimos esta fotografía frente a la entrada del Tribune Tower, que tuve la oportunidad de poder proveer una fotografía, ¿no? A mano izquierda, en donde se ve lo completo, ¿verdad? En su totalidad, el Tribune Tower desde el espacio público del Wrigley Building, que está enfrente al río, ¿verdad? Y sobre todo, la imagen a la derecha que se ve el Apple Michigan, bueno, el Apple Michigan Avenue, sí, el Apple Store, que es un pabellón que puedes entrar y también puedes comprar productos de la tienda Apple. Pero lo que me fascinó es, esta imagen resume casi Chicago, ¿no? En su estética y su contenido arquitectónico. Es este collage en donde se ve el Wrigley Building, se ve el Trump Tower, se ve Ujú. hasta Miss Van der Rohe coexistiendo con el Apple Michigan Avenue de Norman Foster, ¿verdad? Que creo que los estudiantes no lo sentían tan evidente como estábamos caminando, pero cuando llegamos aquí lo entendieron, ¿no? Esto es Chicago resumido en una sola imagen casi. No sé si tienes algún No, comentario. una sola aclaración, porque sé que entre las personas que nos están escuchando, posiblemente cuando mencionaste el Trump Tower dirán, se equivocó. No, 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 no nos equivocamos. Hay un Trump Tower en Chicago que de hecho es más alto, es un edificio mucho más alto que el Trump Tower de Nueva York y de una apariencia completamente diferente. Es de un momento histórico diferente donde ya la arquitectura en su estilo se ha desprendido de los patrones postmodernos que sí residen y sí ocurren en el Trump Tower de Nueva York y con todos los dorados y toda la fastuosidad que tiene el Trump Tower de Nueva York. Este es otro edificio, es altísimo, yo creo que es si no es el segundo, es el tercer edificio más alto de Chicago y constituye uno de los edificios más altos de los Estados Unidos. Es un buen diseño, es un diseño, yo encuentro un diseño muy acertado. Ver el edificio de Miss en esta foto, la verdad es sobrecogedor. Por, por más, ahí es que uno se da cuenta de las genialidades y cómo los ojos se le van cómo se le van a Claro. uno hacia lo que es la gran arquitectura. Eso es una gran muestra. O sea, pero adelante, por Sí. favor. Oye, fíjate, ahora que tú mencionas a mí, algo que los estudiantes me estaban preguntando, porque veían muchos de estos edificios negros con la, con la expresión de las vigas W en la fachada, ¿no? Entonces, am, es curioso porque cuando hablamos de Frank Lloyd Wright, vimos que había mucha imitación, ¿no? Del arquitecto y su arquitectura. Para mí es casi que muchos de los edificios que vimos son de Mis, otros eran tipo de imitación, ¿no? Tratando de generar esta expresión de la segunda escuela de Chicago. Pero la curiosidad de Mis es que la solución era bien straightforward, eran estas cajas negras, ¿verdad? Que en muchas ocasiones se pintaban de negro, ¿no? O sea, que había esta estética que tenía que mantenerse a lo largo, y que en muchas ocasiones los estudiantes estaban perdidos porque no sabían cuál era el que vieron el día de ayer versus el de hoy. Bueno, So, pero en eso radica la genialidad de los genios, ¿verdad? claro, claro, claro. Ciertamente el vocabulario estos beautiful minds, estas mentes hermosas y creativas producen, luego se convierten se viralizan y se hacen más comunes. Eh, pero hay que retrotraerse a ese momento cuando ellos hicieron el primero y Claro. y el impacto que tuvo sobre la cultura de la arquitectura al grado de ser reproducidos y ser imitados. Eh, en este caso, obviamente, en su simpleza, en su sencillez, Claro. en su limpieza, y en el caso de Frank Lloyd Wright,
en su actitud, en su tectónica, en el juego de los volúmenes. O sea que así son los genios. Los genios son para ser copiados. Esa es la realidad, es para establecer escuelas. Y ellos establecieron escuelas, ciertamente. Adelante, por favor. Claro. En adición, tuvimos esta oportunidad de entrar a este edificio que fue diseñado por MIS, pero que hoy día es la sede del Chicago Architecture Center, que antes se llamaba el Chicago Architecture Foundation. Que curiosamente, creo que el viaje que se dio hace varios años tuvo su visita al edificio original, pero no lograron visitar cuando estaban mudándose, ¿verdad? Aquí, que este grupo Eso es así. la oportunidad de visitar la nueva sede del Chicago Architecture Center, que para mí eso fue un privilegio, ¿no? Y qué bueno que fue en un edificio de MIS. Entonces, cuando fuimos al interior, el Chicago Architecture Center contaba con una exhibición, ¿no? Y tenían esta hermosa maqueta del downtown de Chicago, que los estudiantes estaban asombrados, ¿no? Estaban como que tomando su tiempo para ver, identificar todos los edificios que visitamos durante la semana. Y lo bueno es que esto es una maqueta interactiva, que tú puedes elegir qué edificio ver, cuál es su historia. E inclusive nos presentaban esta cronología, ¿no? De cómo la ciudad de Chicago evolucionó en finales del siglo XIX a formalizarse como una de las grandes ciudades de Estados Unidos ya para el siglo XX, ¿no? Y sobre todo, esta exhibición sobre qué otros rascacielos, ¿no? Están compitiendo, ¿verdad? Eso que hay una sensación de competencia y orgullo para poner los propios edificios, ¿no? De Chicago como uno de los más grandes, ¿no? Que está el Willis Tower y también el John Hancock Center, que están en sus maquetas. Y también este espacio de exhibición se utilizó muchísimo para, como lo que están viendo, qué tipos de sistemas de ensamblaje de los edificios se han utilizado en la ciudad de Chicago, ¿no? Desde la aplicación de, del brick, del ladrillo, y la aplicación del acero en sus distintas aplicaciones de tecnología, ¿no? Tú Para la sabes que construcción de yo edificios. no he tenido la oportunidad de todavía visitar la nueva sede del Chicago Architecture Center. Y me llama la atención de esta foto que ahí tienen las ventanas, las distintas ventanas de los Sí. edificios, el desarrollo de las ventanas. Qué curioso. Quizás las personas que nos están escuchando no están al tanto, no todas las personas que están escuchando no están al tanto de que Chicago tiene su ventana, Right. el Chicago Window, y que es muy distintiva de estos comienzos del modernismo de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, y que es muy distintiva de los edificios de Chicago y que marca un cambio en el estilo en la expresión arquitectónica de los edificios. Pero adelante, por favor. Tú sabes lo peculiar de esta visita, porque muchos de los estudiantes, después de regresar del viaje, tenían exámenes y proyectos para los cursos de sustentabilidad y tecnología. Tú los veías con la libreta dibujando todos los detalles, porque decían, esto es lo que viene del examen. O sea, que me pareció tan curioso como una exhibición ayuda al aprendizaje de nuestros estudiantes de regreso, ¿no? Y ese O sea, aprendizaje que no que se creo que olvida. eso fue una anécdota bien. No hay nada como ver las cosas y como visitarlas para que a uno le queden en la memoria. Por eso el valor de estos viajes. Y te agradezco tanto que tú hayas acompañado a los estudiantes en este viaje. Adelante, por favor. Sí. Y claro, no podíamos terminar nuestra visita al Chicago Architecture Center sin tener la experiencia del Chicago River Cruise, que yo creo que la experiencia que ellos proveen no es la misma que tú percibes en una acera, ¿no? Caminando, inclusive en una plaza. Tú tienes el privilegio de utilizar este espacio del río para ver ese otro rostro, ¿no? De la cara de Chicago.
Y aquí Yo, obviamente se puede ver un poco más de detalle lo que mencionaste del Trump Tower sí. en Chicago. Ibas a mencionar algo. Yo, como había dicho antes, he estado 3, quizás 4 veces en Chicago. No me atrevo a decir cuánto, porque es que me parece que en la prehistoria estuve una vez antes y luego he estado 3 veces. Eh, y a mí me tomó, sino hasta el tercero de los viajes, decidirme a tomar el River Cruise, porque yo pensaba que era otro tourist trap más. Right. Y la verdad es que tengo que decirle a todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo que es algo que hay que hacer. Es una fachada de la ciudad que de otra manera uno no la tiene. Y es impresionante estas fotos que tú muestras. Ciertamente nos hablan de la ciudad de Chicago desde una perspectiva que de otra manera no tendríamos. Y es impresionante. Sí, em, de nuevo, yo creo que si yo fuese a comparar la experiencia que tuve con el River Cruise, es muy similar para aquellos que han visitado el Highland en Nueva York. De nuevo, los espacios que se dedican para infraestructura, como los trenes que tienen que ir entre medio, ¿no? Y también formaciones naturales como los ríos. ah, Tienen esta óptica y percepción que, no, que es única, ¿no? Y que ciertamente Chicago ha podido aprovechar ese espacio y y que es como un libro abierto, ¿no? El guía que nos tocó que él dijo, mira, ustedes son una multitud, tienen que dejarme las preguntas al final, cuando nos bajemos del... pero era esta sencillez de utilizar la ciudad como un libro de historia, ¿no? Que podías hacer referencia a los distintos periodos, cuáles son los estilos relevantes en relación con el río. El río es muy No, importante en lo que tú dices, lo de Río y lo de Highland, que debemos de explicarlo un poquito de qué se está tratando. Es un proyecto en la ciudad de Nueva York que ocurre en las vías, en unas vías abandonadas elevadas de tren. Tienen la ventaja de que te permiten ver unas fachadas que de otra manera tú no verías, porque claro. son las fachadas hacia la infraestructura que de otra manera no verías. Usualmente uno ve las fachadas principales hacia las avenidas. Ujú. Y entonces, para culminar rápidamente, tenemos a Renzo Piano con el Instituto de Arte de Chicago, que me parece interesante culminar en la noche, ¿no? Porque siempre las imágenes del Instituto de Chicago es de día, pero ver el Renzo Piano de noche con las luces del interior de la nueva extensión del Instituto de Arte de Chicago, realmente cambian la atmósfera de lo que y su proximidad al Millennium Park, ¿no? Que invita a los usuarios de la ciudad a entrar, ¿no? Y la sensibilidad que tiene Renzo Piano con la utilización de los materiales y también aplicación de nuevas tecnologías del edificio para proveer este nuevo espacio de arte, ¿no? Que de nuevo tenemos a la estudiante Marian G. de nuevo teniendo esta relación con el espacio del arte y claro, me gustó, ¿verdad? Tratar de proveer estos detalles del edificio, que el virtuoso Renzo Piano sabe cómo ensamblar un edificio correctamente en el No, momento. definitivamente, yo no sé cuál es tu opinión, pero yo soy un fanático de Renzo Piano y me parece que hoy por hoy es uno de los arquitectos más redondos, más completos que hay. Es un talento en el diseño, pero entiende cómo funciona un edificio y ese conocimiento lo usa mucho a su favor, ¿verdad? Eh, tenemos tantos ejemplos alrededor del mundo de la arquitectura de Renzo Piano, algunos de ellos que la gente no sabe entender bien, como fue el centro Georges Pompidou, pero que Ujú, ujú. para mí fue un atisbo de la genialidad que tenía para ofrecer al mundo. Y este proyecto ciertamente es un proyecto que está tan cuidado en sus detalles y en su arquitectura en términos generales, y es tan efectivo como museo, como galería de arte, que ciertamente es un escudo de todo, estrellitas por todos lados. Hasta el puente que cruza para conectarse es en todos sus detalles, que es una maravilla. Ah,
nada, creo que eso sería todo. No sé si hay un comentario final Bueno, que nada, el comentario, ciertamente hemos llegado al final de esta mitad y al final de este año, primero el comentario agradecerte a ti el haber acompañado a nuestros estudiantes en este viaje y haber hecho de este viaje una experiencia tan maravillosa. Espero que nos puedas apoyar en futuros viajes y completar la experiencia de Chicago. Nos quedan cosas por ver en Chicago, lo hemos dicho. O sea que gracias. Y este es nuestro último programa del año, o sea que gracias a todos aquellos que nos han seguido y nos han apoyado, gracias a la producción de la PUCPR de prensa que nos apoya en estos programas y a todos los que nos escuchan. Contamos con ustedes el próximo año y les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero y feliz año 2023. Gracias a todos y gracias, profesor, por haber estado conmigo en este último programa del año. Nos veremos entonces en el 2023. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano. Hasta el próximo año. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.